Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición sabatina del Portal del Villegas que hemos llamado Los Sábados Culturales y que voy a dedicar a una actividad que en varios de sus aspectos tiene un poco de locura, en cierto sentido. O sea, es una locura grandiosa, admirable, y no siempre es locura, pero por momentos la manera como se hace, cómo se produce el producto, cómo se consume, cómo se usa, en algunos por lo menos lleva a alguna forma de obsesión, llamemos, una obsesión es una forma de locura. Y me refiero a las enciclopedias y también a la pasadita a los diccionarios, pero especialmente las enciclopedias. ¿Qué son las enciclopedias? ¿Cuándo se empezaron a hacer enciclopedias? ¿Qué hay detrás de la producción de la enciclopedia y del uso de ellas? Un tema en sí interesante por árido que pueda parecer a primera vista. Una enciclopedia es un libro donde no hay una historia, una narrativa, o una cosa entretenida, sino que es una serie de elementos que tienen una ambición. Y la ambición está dicha en la palabra misma. Enciclopedia es una construcción en inglés, en francés, en castellano, de una expresión originalmente griega que es enciclios paideia, que significa, paideia es educación, enciclios es círculo, viene significando algo así como el círculo completo del conocimiento o de la educación, todo lo que hay que saber para ser un tipo con paideia. En la Grecia clásica era un ideal la paideia. Y en general, así, la enciclopedia es un libro o un conjunto de libros que tienen como objeto abarcar a veces todas las ramas posibles del conocimiento o todas las ramas de determinado conocimiento. Por ejemplo, puede haber una enciclopedia de la química, donde todas las ramas de la química, la bioquímica, la química anorgánica, orgánica y todas sus divisiones y cómo se produce los distintos elementos y cómo se investigan, puede abarcar el conjunto. O puede ser una enciclopedia enciclopédica que abarca todas las ramas de la ciencia, de la actividad humana. Esa es una característica. La segunda característica de una enciclopedia, a diferencia de un texto específico, es que está hecha de tal manera que pueda ser accesible a una persona que no es especialista. Esto no equivale a un lenguaje simplón, ni mucho menos, pero equivale a tener un cuidado en la exposición de los temas que no caiga en lo que podríamos llamar los dialectos de los especialistas, que les gusta encerrarse en sus propios mundos verbales y oscurecer las cosas. Es una vieja tendencia humana eso de generar como un club cerrado. La enciclopedia pretende ser exactamente lo contrario, ser un mundo que se abre completamente. La enciclopedia abre el mundo. La tercera característica de una enciclopedia es que trata de estar al día en las materias que ofrece. Y por lo tanto, una enciclopedia en cierto sentido está corriendo una carrera perdida de antemano, porque hacer una enciclopedia, como hacer un diccionario, pero sobre todo una enciclopedia, es una tarea muy laboriosa que toma mucho tiempo. Y cuando se termina de finalmente armar, de editar este conjunto de artículos sobre toda clase de ciencias o artes o actividades o historia que han sido puestos en manos de montones de especialistas, estos libros, las enciclopedias no las escribe una persona, sino que tienen montones de especialistas a los cuales se le da la tarea de escribir sobre tal cosa. Cuando llega a terminarse todo esto, inevitablemente ya está obsoleta. Y por eso en la historia de las enciclopedias es también la historia de sus reediciones, unas tras otras, tratando de ponerse al día. Una enciclopedia puede tener muchos tamaños. Hay enciclopedias universales que son más o menos universales que otras. La más grande de la que se tenga conocimiento es una que produjeron los chinos en 1738, que tenía 240 volúmenes. Cuando se terminó de escribir esa enciclopedia, que no sé qué abarcaría realmente, si abarcaría la totalidad de las ciencias y las artes tal como los chinos sabían que existían, por lo menos existían en Occidente,
o si fue una enciclopedia de lo chino, propiamente tal, del mundo chino. 240 volúmenes. Ahora, el prototipo de la enciclopedia moderna, y entendemos por enciclopedia moderna una que va por orden alfabético tratando sucesivamente, en forma continua, distintos temas y con referencias cruzadas para facilitar el uso. La primera enciclopedia de ese tipo, o el prototipo de una enciclopedia, en cierto sentido más bien, es la Ephraim Chambers Cyclopedia, no enciclopedia, Cyclopedia de 1728, que fue la primera obra de este tipo con referencias cruzadas. Si me voy a la antigüedad, ahora me pego un salto en la máquina del tiempo, en cierto sentido un autor del periodo romano clásico, del primer siglo después de Cristo, primer siglo del Imperio, Plinio el Viejo, escribió una especie de enciclopedia, una especie de un libraco con toda clase de asuntos, desde clasificaciones de hierba, animales. Trató de poner dentro de su libro también la totalidad de las cosas conocidas o que creían conocer. Lo tengo por ahí, ese libro no se los voy a mostrar. Es divertido, entretenido, precisamente porque estamos hablando de una persona que escribe una enciclopedia solo y sin ser un científico ni disponer, como no se disponía en esa época, de los protocolos del método científico, de la investigación, y por lo tanto está repleto de fantasías, de historias absurdas, y eso es lo que lo hace entretenido precisamente. La primera enciclopedia propiamente tal, moderna, es la Enciclopedia Británica. Su primera edición es, no sé si es la primera en realidad, la Enciclopedia Británica, la primera en lengua inglesa como enciclopedia, podríamos decir mejor, y tomó varios años. La primera edición tomó del año 1768 a 1771 el terminarse, fueron 3 volúmenes. Esa es la famosa Enciclopedia Británica. De ahí a la fecha, o más bien dicho, no a la fecha porque ya no se publica en papel, la Enciclopedia Británica ha tenido 14 ediciones. Algunas de estas ediciones tienen un valor histórico per se, independientemente que el contenido ya en muchas cosas está obsoleto, tienen un valor histórico por cualquier motivo que usted quiera considerar histórico. Y algunas de estas ediciones, la empresa de la Enciclopedia Británica las ofrece todavía al público en su sitio, en Amazon. Y tenemos luego una enciclopedia que se hizo muy famosa hasta el día de hoy, porque no fue simplemente un compendio de los conocimientos que existían hasta la fecha en que se estaban escribiendo los artículos sobre las ciencias y las artes. Fue mucho más que eso y produjo efectos, fue uno de los factores, uno de los elementos del proceso mental, cultural, ideológico que llevó en Francia a la Revolución Francesa. Me refiero a la famosa encyclopédie. Lo estoy diciendo en francés, bueno, es enciclopedia, de la cual vamos a hablar porque es muy interesante en unos momentos más. Pero antes voy a hablarles de mis auspiciadores. Parto abriendo la nueva caja que me llegó de Bomboni con una hermosa cinta morada. Ustedes ya ubican estas cajitas que vienen, miren que está bonito esto, 9 bombones, no sé si los ven bien, son muy bonitos, cada uno distinto al otro, con rellenos diferentes. Este está relleno con chocolate, o sea, una capa de chocolate más duro, una costra de chocolate y adentro chocolate en pasta. Esto lo produce una familia de origen serbio que inició este emprendimiento no hace mucho y les ha ido muy bien porque los bombones son muy ricos. Vienen también en una presentación en un saquito. Ahí los bombones son más gruesos, más grandes.
Ahí están los datos. Y entre otras cosas, aparte de ser un rico bombón, se lo llevan a la casa. O sea, no tienen usted que salir a ninguna parte. Y, como les he dicho muchas veces, el chocolate no lo tomen como un lujo, como una cosa que se consume muy de vez en cuando, porque el chocolate es un alimento finalmente. El cacao es un alimento. Es muy calorífero, por supuesto, pero eso no es malo. Perdona, los señores nutricionistas, nutriólogos y todos los que nos aguan la fiesta. Uno necesita calorías o de lo contrario se convierte en una lechuga lánguida. La cosa es no exagerar nomás, eso es todo. El chocolate es muy alimenticio, produce energía, energiza mucho, levanta incluso el ánimo. Si es que les sugiero que vayan pidiendo bombones en las direcciones, en los contactos que ustedes tienen a mi izquierda, y prueben este exquisito chocolate. Esto es otro alimento, pero es un alimento para el alma, para la curiosidad, para el intelecto. El libro de Ulises Caravante, desde los valles transversales, los canales australes, porque él a los canales australes también fue a hacer un viaje personal. Pero básicamente este es un libro sobre los movimientos políticos que se suscitaron, revolución incluida, en el norte de Chile en el siglo XIX, y que están contados de una manera muy interesante y muy directa, como dijéramos, con un detalle humano muy importante, porque resulta que el autor ocupó muchos documentos y material de su propia familia que vivía allá en esa época y que participó en estas cosas. Por lo tanto, no es meramente estas historias que se cuentan por arriba, que en un párrafo empieza y termina una guerra civil. La guerra civil de tanto empezó el año 59 y terminó al mes siguiente con la victoria de tal bando. No, esa historia es muy latera. Aquí están los detalles, los personajes, los sufrimientos, la farsa, la comedia, la tragedia, las decisiones de hombres de carne y hueso, los detalles de los movimientos de tropa, de personas, intrigas políticas. Todo eso es lo que le da vida a la historia. Desde los valles transversales, los canales australes, si ustedes quieren obtener este libro, lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con el autor en el mail ucaravantes@gmail.com. ucaravantes@gmail.com. Y les recuerdo, amigos del sur, que miclimo.com inició una campaña que se llama Súmate a Descontaminar, para que usted reemplace eventualmente lo antes posible la chimenea o la estufa parafina o cualquier medio de producir un poco calor quemando leña, quemando parafina, quemando lo que sea, que es ineficiente, es peligroso, produce mucha contaminación dentro y fuera de la casa. Ya no corresponde a estos tiempos, habiendo alternativas mejores. Climo le pone dispositivos que funcionan con muy poca electricidad, no producen ruido, no producen humo, no hay peligro, y además, no olvide esto: la chimenea y la estufa parafina le sirven en el invierno nomás. En verano usted no puede prender la chimenea. Los dispositivos de Miclimo le sirven para el verano. Y recordemos que hay ciudades en el sur, en verano, Chillán, por ejemplo, Talca, que los calores son tremendos. Así es que póngase al día, súmese a la campaña de Miclimo, súmate a descontaminar. Miclimo.com está atendiendo desde Osorno a Puerto Montt y, por supuesto, Santiago y sus alrededores. La enciclopedia francesa tiene más o menos la siguiente historia, muy resumida. En algún momento de 1740 y tanto, un publicista francés, un hombre que publicaba libros, Monsieur André Labreton, se le ocurrió que podría ser una buena idea traducir al francés esta enciclopedia inglesa que les mencioné, la de Ephraim Chambers. Y dijo, vamos a traducir esta enciclopedia. Pero el proyecto fracasó, no sé por qué fracasó. Y entonces decidió hacer, bueno, hagamos nuestra enciclopedia. Y para estos efectos contrató o puso al servicio de la enciclopedia, a dos tremendos personajes. Un señor d'Alembert, que era matemático, y el señor Diderot, que era podríamos llamar, voy a usar una palabra que ya no se usa, polímata. Un hombre que puede escribir y escribía de muchas cosas. Podía escribir ensayo filosófico, pero podía también escribir de historia, de ciencia, de muchas cosas. Era un hombre de gran cultura y de mucho empuje y mucha inteligencia y mucha energía. Los pone entonces a cargo de crear una enciclopedia y se dedican a esto, no solamente ellos,
sino que por supuesto van adjudicando distintos capítulos, ítem a especialistas, y entre 1751 y 1765 publican 17 volúmenes con texto, acompañados un poquito después aparecen 11 volúmenes con grabado, que son muy bonitos. Entre paréntesis, la enciclopedia francesa de este periodo del siglo XVIII es una obra maestra, no solamente de el texto, el contenido, los grabados, sino que la impresión, todo es una pieza. Entiendo que de vez en cuando se venden algunas ediciones que sobrevivieron a los tiempos o que se han reimpreso. No tengo claro, usted, cosa que entre a los sitios franceses de las grandes editoriales francesas y ahí averigüe. Yo en este momento no tengo el recuerdo claro. Pero sigo contándoles. Entre 1776 y 1776, en un año, sacan 5 libros más, 5 volúmenes más de suplementos, 2 más de grabado y un índice en 1780. Y este total de 28 volúmenes componen la primera edición de la enciclopedia francesa. Pero en medio de este proceso, en medio de estos años, en medio de la producción de estos volúmenes y de la publicación de estos volúmenes, la enciclopedia tuvo una vida muy sobresaltada porque desde el principio se ganó enemigos dentro de la iglesia y dentro de del gobierno, del Estado, que era una monarquía. Gobernaba Luis XV, luego Luis XVI. Se ganó enemigos desde el comienzo. Y hubo censuras de la Orden de los Jesuitas, hubo supresión de algunos volúmenes por el Consejo del Estado, y a partir de algún momento, en 1759, cuando estaba cascando todo esto, cuando estaban en el tema de publicación de los primeros 17 volúmenes, se prohíbe en Francia. Y ahí la historia se pone muy complicada, es una historia en sí misma muy interesante, de cómo Diderot lograba seguir adelante, hacía imprimir y publicar fuera de Francia, por ejemplo en Suiza. Luego venía toda una industria de contrabando de los libros que iban a dar a bibliotecas. Muchos de la gente alfabeta y culta de Francia, que eran precisamente aquellos que terminarían siendo las víctimas de la Iluminación, a la cual ayudó esta enciclopedia, los nobles. Si usted era un noble, una persona de cierto prestigio o lengo, si era alguien que está en el juijú, digamos, usted tenía una biblioteca y en la biblioteca era probable que estuviera la enciclopedia francesa. ¿Y por qué fue prohibida? ¿Por qué todos estos problemas? Porque esta enciclopedia no se limitó a ser un compendio de temas técnicos. Habían muchísimos temas técnicos, muy bien desarrollados, con los grabados, qué sé yo, cómo se fabrica o se produce una imprenta, cómo funciona una imprenta, una máquina de vapor. Pero habían muchos temas filosóficos y políticos donde Diderot, Voltaire, Holbach y otros pensadores de la época que intervinieron, que se fueron sumando a esta obra, desarrollaban un pensamiento racional que a cada momento se chocaba, colisionaba con el sistema de valores de la monarquía y de la iglesia, que se apoyaban mutuamente. Por eso que se produjeron estas censuras, estas prohibiciones. En otras palabras, esta no fue un mero utensilio, como un diccionario que uno consulta para ver qué significa una palabra de otro idioma, o no recuerda bien los significados de una palabra de nuestro propio idioma, o todos los posibles significados. No era meramente una obra de ayuda, un texto ayuda a memoria o una cosa instrumental. Tenía un contenido filosófico y político muy poderoso. Era no solamente un planteo de cómo es el mundo en las ciencias y en las artes, sino que era una proposición, en cierto sentido. De hecho, aunque no hubiera habido, y uno no puede saber qué es lo que había en la mente de Diderot, de D'Alembert y los demás, pero aunque no hubiera habido, aunque uno supusiera que no había ninguna intención programática, no había ninguna agenda, no había ningún operador político, digamos, entre los redactores de la enciclopedia, el solo hecho, en un mundo cuya legitimidad se basa en principios y valores no científicos, en creencias, el solo hecho de examinar las cosas con la razón es subversivo.
La razón es la facultad humana más subversiva que existe. Subvierte todo, somete todo a análisis, y cuando todo se somete a análisis, especialmente una creencia que no tiene ningún otro fundamento que el hecho de que hay una inversión emocional y hay un interés asociado a esa creencia, pero no tiene, digamos, un aparataje, una articulación racional, evidentemente que al analizarla, aunque uno no tenga ninguna intención destructiva, lo va a disolver. Entonces, eso es lo que sucedía con la enciclopedia. Todos los temas que tocaba necesariamente producían urticaria en un sistema cuya legitimidad estaba basada en principios no empíricos. Veamos el caso de la monarquía francesa. La monarquía llamada absoluta, aunque nunca realmente fue absoluta en el sentido práctico y real de poder controlarlo todo, no disponía de los medios para eso en primer lugar, pero era absoluta en cuanto a su derecho y a su justificación jurídica, valórica. Se suponía que el rey era gobernante, era monarca, porque Dios lo había puesto ahí. Era de derecho divino la monarquía. No llegaba cualquiera al trono. Llegaba alguien porque Dios así lo había querido. No era, por supuesto, los reyes no eran elegidos. Los reyes se sucedían dentro de una casa dinástica. Y el que llegaba a gobernar estaba ahí por designio divino. ¿Cómo usted puede probar algo respecto a eso? Imposible. Y muchos otros valores, ideales y principios que sustentaban el sistema político, social, cultural de la Francia y en general de toda Europa, estaba basado en elementos sacados o del cristianismo o de la antigüedad clásica o inventados ahí entre medio por algún ideólogo del siglo XV o XVI, sacando elementos de aquí y de allá. Y eran construcciones artificiosas en todos los sentidos de la palabra. Eran artefactos ideológicos para legitimar una situación de hecho. Eran construcciones post factum. Y entonces un enfoque científico, racional, lógico, necesariamente, aunque uno no hubiera tenido ninguna intención, pero muchos de estos hombres la tenían, por supuesto, era demoledora. Y entonces la enciclopedia fue uno de los factores, difícil discriminar el grado, que empujaron los procesos mentales, que son, al fin de cuentas, los que derrumban y crean sistemas sociales. Es lo que los hombres creen que debe ser, lo que los hombres, cuando digo hombres me refiero a las mujeres también por si acaso, consideran que es legítimo, que es propio, que es adecuado, que es justo. Ese es el fundamento final o legitimidad de todo régimen. Sobre eso, por supuesto, hay instituciones, hay fuerzas armadas, hay leyes, pero todo ese tinglado, por más duro que parezca que un mero valor, que un mero pensamiento, en el fondo se sostiene en la voluntad de los seres humanos de obedecer esos principios, esos valores, obedecer esas instituciones y esas normas. Si no hay esa obediencia, si no hay esa adhesión, ese edificio, por poderoso que parezca, se derrumba estrepitosamente. Y la historia está repleto de ejemplos de cómo una sociedad con ya un elaborado sistema de leyes, normas, instituciones, si no tiene este sustento interior espiritual, llamémoslo así, si no hay una masa crítica de gente que considera legítimo todo eso, si obedecen por el momento simplemente por el miedo a la ley y a las instituciones, que dicho sea de paso son puestas en vigor por otros individuos de carne y hueso que también pueden estar sufriendo procesos dentro de sus cabezas, si no hay entonces una adhesión espiritual, ese sistema está hueco por dentro, es una cáscara. Y en el caso de Francia, la monarquía absoluta, la enciclopedia, junto con obras escritas por otros personajes, fue ayudando a desmoronar la legitimidad del régimen. Si ustedes leen un libro de esa época, que no es una enciclopedia, pero se parece un poco, el Diccionario Filosófico de Voltaire, y ven las definiciones de todos los puntos, digamos, más candentes y urticantes, ustedes se dan cuenta que el pensamiento de Voltaire, no necesariamente porque Voltaire fuera un panfletero, aunque tenía un poco de eso, o porque tuviera
así caprichosamente una agenda distinta, tan emocional como la que quería reemplazar, como lo vemos hoy en día por lo demás, en que no es tanto un tema de razonamiento como un tema de sentimiento el que prevalece en los distintos sectores. Pero Voltaire simplemente hace uso de la razón y eso es suficiente para desmoronar, para quitarle piso a muchas de las creencias, valores y principios que sostenían ese régimen. Y la enciclopedia también, y por eso fue que fue prohibida en distintos momentos, se publica su publicación y empieza a desarrollarse la industria del contrabando de libros y mil cosas más por el estilo. La historia, dicho sea de paso, abriendo un paréntesis, del desarrollo de los procesos culturales, mentales de la Francia del siglo XVIII, pero de toda Europa, pero específicamente en Francia, son muy interesantes porque ahí uno ve de una manera muy nítida, porque hay toda la documentación del mundo. Tenemos las obras de los Diderot, de los D'Alembert, de los Voltaire, de todos esos pensadores. Tenemos documentos, tenemos diarios de la época, tenemos mucho material, hay muchísimo. Ver cómo van circulando las ideas, cómo ciertos principios empiezan a perder su capacidad de convicción, cómo ciertas creencias empiezan a deteriorarse, cómo emergen otras y poco a poco se van instalando. Y lo digo esto, que resulta un estudio interesante el de ver estos procesos en esta Francia del siglo XVIII, porque ahora mismo en nuestro país y en todo, yo diría en todo el mundo occidental y quizás en más, estamos en un proceso como ese. Estamos viendo una demolición de montones de cosas, algunas que no debieran demolerse, otras que sí, y su sustitución por cosas que debieran servir y otras que no, porque estos procesos no son en blanco y negro, se derrumba todo lo que es malo y se instala todo lo que es bueno. Es mucho más complicado, se echan abajo y caen en medio del derrumbe general, se caen cosas que valían la pena y que después incluso hay que reconstruir y son sustituidas por cosas que no valen la pena y que luego se dejan caer. Eso ustedes lo van a ver en todas las revoluciones culturales y luego políticas y económicas que han existido en este mundo. Las cosas se van a los extremos, se producen exageraciones, se sataniza todo lo de antes, aunque haya muchas cosas valiosas, se glorifica todo lo nuevo, aunque haya muchas estupideces, y en este tira y afloja y en esta confusión universal, uno puede observar cómo las ideas son creadas, aparecen, desarrolladas por unas pocas personas, porque no vienen del cielo, cómo adquieren un poco más de fuerza, adquieren unos cuantos seguidores, luego cómo se expanden. El proceso es muy interesante y complementariamente con eso, el proceso contrario de ideas que estaban ahí por mucho tiempo y que empiezan a perder sustento, que empiezan a desplomarse, que empiezan a caer y que finalmente llega un momento difícil de determinar, cuando todo un sistema de ideas que había dominado la mente humana quizás por siglos o por décadas, uno nota súbitamente que ya desapareció, que ya se convirtió en una antiguaya, en una pieza de museo. Muy interesante. Les quiero mostrar unos cuantos libros ahora para divertirlos un poco. A propósito, les decía yo de que esto de producir el proyecto de producir una enciclopedia tiene algo de locura, porque imagínense ustedes en comprometerse a un proceso que toma años de años y que necesariamente va a terminar con un producto bastante obsoleto. O sea, del lado de la producción, los que lo inician tienen que son personajes muy curiosos. Y sobre eso, por ejemplo, les quiero recomendar este libro que se llama El profesor y el loco, del cual hay una película. Hay una película con dos actores re importantes. No sé si está en Netflix o algo así, y creo que se llama así también. Este es un libro de Simon Winchester y cuenta la historia de la creación, no de una enciclopedia, pero sí de casi una enciclopedia, que es el diccionario Oxford de inglés, que es la obra más completa que se ha hecho sobre el idioma inglés. Cómo se hizo, cómo partió, cuántos años tomó. Por eso quise aquí una historia de asesinatos, insanidad y la confección del diccionario Oxford de inglés. El profesor y el loco. Esta es una historia basada en la realidad. La película es súper buena, súper interesante. Creo que trabaja Mel Gibson en esta película, haciendo del profesor. El loco era un norteamericano, un tipo que terminó en un asilo de mentes en Inglaterra después de un crimen, pero un tipo extraordinariamente culto y habiloso, que fue un gran colaborador, porque
este profesor, que él no sabía quién era el profesor y quién era el loco, para hacer su diccionario, utilizó el siguiente sistema. Le enviaba a cientos de personas, literarias, por supuesto, literatas, personas con alfabetas, digamos, personas con cultura, les enviaba la petición de que allí donde encontraran en algún libro, en alguna parte, una definición de tales y cuales palabras, que la escribieran en un papelito y se las mandaran. Entonces, para cualquier palabra de inglesa, pueden ustedes encontrar páginas y páginas, no una definición que ocupa 2, 3, 4, 5 líneas, o a lo más mitad de página, como en un diccionario normal, sino que páginas y páginas, porque la definición consiste también en poner todas las acepciones de la palabra, tal como estas han sido expresadas en obras literarias, o sea, donde ha sido usada esa expresión desde que se imprimieron libros. Imagínense ustedes. Entonces, esta obra no terminaba nunca. Tomó, ya no me acuerdo los detalles, cuando partió este asunto. Aquí están los datos, si me permiten ustedes un momento. El proyecto empezó en 1857 y terminó a principios, en algún momento del siglo XX. Se tomó como 50 años. Y fueron editando, no editaron todo el paquete completo, sino que hasta ciertas letras llegaban las primeras ediciones. Es una historia realmente muy interesante. Ahora les quiero mostrar la diferencia entre tres enciclopedias con distinto grado de exhaustividad. Porque hay enciclopedias para todos los gustos, hay enciclopedias que son meramente libros de consulta, para una cosa rápida, otros que son verdaderamente tratados. Por ejemplo, como libros de consulta, aquí está esta, de Cambridge Paperback Encyclopedia. Y para ejemplificar la diferencia entre esta y la que les voy a mostrar después, he elegido un tema. La era helenística. La era helenística está aquí. Aquí está. De aquí a aquí. 1, 2, 3, 4 líneas, y dice simplemente: época helenística es el periodo desde la muerte de Alejandro el Grande en el año 323 a.C. hasta el comienzo del Imperio Romano en el año 31 a.C., periodo durante el cual un número de dinastías griegas o helenizadas gobernaron la entera área desde Grecia al norte de la India. Y eso es todo, este pedacito de aquí. Esta es una enciclopedia casi como diccionario, es casi un diccionario enciclopédico, sirve para salir del paso. Todos los artículos, como ustedes ven, son cortitos, casi como un diccionario del idioma, un poquito más largo. Ahora les voy a mostrar el mismo tema, cómo es tratado en este monstruo, que es la enciclopedia Columbia, papel Biblia. Tiene aquí va en la página 3153. ¿Cómo definen el helenismo en la época helenística? Bueno, aquí la civilización helenística ocupa todo esto. O sea, unas 10 o 20 veces más que este librito chico que les mostré al principio. Y si vamos ahora a la Enciclopedia Británica, este es uno de los volúmenes de la Enciclopedia Británica, de la Macropedia. Si ustedes quieren enterarse sobre la edad helenística, capaz que se tengan que mamar todo el artículo, que son páginas y páginas de la civilización greco-romana, y lo específicamente civilización helenística empieza aquí y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y así sucesivamente. De forma que
Hay para todos los gustos. Como ustedes ven, yo tengo, según mis apuros de tiempo o mi interés por un tema, tengo estas tres variantes fuera de las enciclopedias que uno puede encontrar en la internet. Por supuesto, ustedes todos conocen Wikipedia, que es una enciclopedia que es bastante útil, está en el computador, uno entra fácilmente, pero no olviden ustedes que los artículos no son necesariamente escritos por especialistas y pueden estar repletos de errores, y a veces pueden estar repletos, incluso hasta en algunos casos cuando se habla de personas, pueden estar con informaciones absolutamente mala leche, mala onda, cargadas. Hay que tener cuidado con... Yo no digo que no lo usen, pero yo prefiero siempre una enciclopedia de verdad, hecha por especialistas, para estar tranquilo y seguro de que no estoy encontrando información, salvo que uno necesite una información sobre un tema muy técnico, donde por lo tanto la cuestión personal o de agendas políticas está de lado. Si yo quiero hacer una consulta para recordar cómo es la fórmula del binomio al cuadrado, por decir una cosa, no hay ningún problema ideológico, ¿no es cierto? O si quiero estudiar, como me ha pasado, como lo hice el otro día, la mecánica del giróscopo, que es un artefacto que está vinculado con los procesos inerciales, muy interesante. Es un tema puramente físico y tampoco hay agenda. Pero hay que tener cuidado con las enciclopedias como esa. Yo creo que fue un gran paso adelante la Wikipedia, que está gratis para todo el mundo. Hay otras enciclopedias, la propia británica tiene hay que pagar, sí, una edición online, y hay otras enciclopedias online también. Yo prefiero además el papel en todo caso porque me gusta el papel. Yo tengo un amor especial por el papel. Antes de continuar, amigos, no olviden este libro, que es lo más entretenido que hay, El profesor y el loco. Y hay una película, no lo olviden, no lo olviden. Continúo con mis sponsors. No olvidéis, amigos, que tienen una pyme y que, por chica que sea, ya tienen que ocuparse de cuestiones de gestión, que los impuestos, que los pagos de salario, que las cotizaciones, montones de cosas. Son temas que aparecen de todas maneras, cualquiera que sea el tamaño de la empresa. Bueno, las pymes, por supuesto, necesitan algo especial, que no sea muy complicado, y para eso está Kame. Kame, estimados amigos, les entrega soluciones computacionales diseñadas para la gestión de las pymes. Es un software muy eficiente, porque no es muy grande. Mientras más pequeño y hace más cosas, más eficiente. El código es muy elegante y funciona muy bien para la gestión de su pyme. Ellos arriendan su software, y los planes son absolutamente alcanzables por cualquiera. Hay planes desde 15 UF al año, o sea, una UF y una fracción al mes, por tener este sistema que usted lo puede llevar en su computador de bolsillo, ergo celular, lo puede tener en el tablet, en cualquier parte, y realmente le mejora enormemente la gestión de su pyme. Kame, pónganse en contacto con ellos, kame.cl por supuesto, y vayan viendo los detalles. Les recuerdo además, amigos, la Academia de Música Gigena, que está ofreciendo cursos online de canto popular y lírico, piano, teclados, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz, para toda clase de personas, niños, jóvenes, adultos mayores, o sea, o viejas de mierda como yo, lo que usted quiera. ¿Cuál es el sitio de ellos? gigenaproducciones.com. gigenaproducciones.com. El creador de este sitio, el creador de la academia, es don Patricio Aracena Gigena, que es un músico, estudió en el Conservatorio de la Escuela de Bellas Artes en Viña y tiene una academia acá en Ñuñoa, en Santiago, pero está ofreciendo estos cursos online, que como todos los cursos online son súper eficientes, son más intensos, digamos, van más derecho a la vena. Les recuerdo a los que quieran sanitizar su casa con un procedimiento muy eficiente y al mismo tiempo estar apoyando a un emprendedor que partió con esto, que tiene todos los permisos de salud, por supuesto, o sea, el sistema es
realmente eficaz, entren a sanitizacionsiglo21@gmail para ponerse en contacto con la persona que lleva a cabo esto. Sanitización del COVID-19 de todas maneras. La persona que hace esto tiene un producto químico muy potente que elimina absolutamente todo virus que ande por ahí dándose vueltas por su casa. Uno nunca sabe. Recuerden que basta a veces un paquete que llegó a su casa, que puede traer el coronavirus metido en alguna parte, que después se va a multiplicar y uno no sabe cómo se enfermó. Nadie está totalmente a resguardo. Ahora que vienen las fiestas patrias y que la gente se va a reunir un poco más, espero que no mucho más, es bueno entonces entrar en contacto con sanitizacionsiglo21@gmail.com. Y no olvidéis, amigos, el ajedrez de espacio que está en espacioajedrez.com. Les he dicho muchas veces y les reitero, no hay un método más eficiente para formar, para instalar el sistema operativo de una mente inteligente en un niño que el ajedrez. Hay otras cosas también, la matemática, la música, pero esto es lo más accesible. Usted no necesita comprar un piano, ni necesita obligar al chiquillo a sentarse frente al libro de matemática. Es un juego, es entretenido, y sin que uno se dé cuenta, por el hecho de jugar, se van instalando estas maquinarias mentales tan eficientes, como son el juicio analítico, la memoria, la capacidad para ver situaciones en su conjunto y luego en su detalle, armar las dos partes, todo eso con el ajedrez. Gran ejercicio además para los mayores, para mantenerse en buen estado. Da lo mismo si pierden o ganan los partidos contra las máquinas, lo importante es el ejercicio de pensar. Y el ajedrez es ideal. Entre a espacioajedrez.com, ahí está la caja con el tablero, con las piezas. Está también el reloj digital, que es este, que le sirve para ponerle tiempo a las partidas, cosa muy importante. Y ambos productos que usted puede comprar juntos o por separado vienen con licencias para entrar a espacioajedrez.com. Y bueno, les decía yo que esta cuestión de los enciclopedias tiene dos aspectos cercanos al territorio de la locura. Uno es la de quienes producen y se meten en un proyecto como esto, que es como meterse en el cuento nunca acabar. Usted termina de hacer una enciclopedia después de estar recopilando, editando artículos de miles de artículos de personas, de especialistas, armando el cuento, y luego cuando finalmente imprime ya está obsoleto. No hay nada más entretenido, entre paréntesis, que leer enciclopedias viejas para ver qué era la última palabra, el último alarido de la moda en ciencias o en lo que sea en el año, qué sé yo. Mi primera lectura, y yo por eso que tengo amor por las enciclopedias, mi primera lectura seria, más allá de los libros de Emilio Salgari, fue una enciclopedia que nos regaló mi madre a mí y a mi hermano Eugenio cuando recién habíamos aprendido a leer. Yo aprendí con mi hermano a los 3, 4 años, por ahí, 3 y medio, más o menos a esa edad, y mi madre nos regaló una enciclopedia, se llamaba la Enciclopedia Cumbre. Una enciclopedia que creo que mi hermano la tiene guardada en la biblioteca, lo tenemos como recuerdo. Y yo me acuerdo perfectamente lo primero que leí, que era era un artículo larguísimo sobre el firmamento, sobre el espacio, digamos, sobre el sistema solar, los planetas, la Tierra, el Sol, quién venía primero. Primero Mercurio, después viene Venus, después viene la Tierra, después viene Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, que ahora ya lo sacaron como planeta. Cosas como esas, muy entretenido, me acuerdo que lo disfruté muchísimo y bueno, ahí me gané mala fama en el colegio porque cuando llegué a primera preparatoria y yo sabía leer, escribir, tenía una lapicera fuente y estaba leyendo en la enciclopedia y los cabros estaban haciendo parlote, no les cayó muy bien cuando yo, en mi ingenuidad, que más preservo hasta el día de hoy, empecé a contarle algunas cosas que había leído en la enciclopedia y inmediatamente me gané un apodo desagradable por haber hecho eso. Pero igual recuerdo con mucho cariño porque la gracia de las enciclopedias es que uno las abre en cualquier parte, no sabe qué artículo va a salir más o menos, y uno se mete en eso, y bueno. Y como les digo, la enciclopedia, así como hay algo de locura en producirlas, hay algo de locura a veces en los dueños de enciclopedia. Yo conozco una persona, no es chileno, pero no me acuerdo quién es exactamente, que se puso como propósito leer todos los artículos de la enciclopedia británica. No los he contado, pero vienen en dos partes, la micropedia y la macropedia, y cada uno son
Bueno, la micropedia tiene artículos más cortitos, la macropedia son temas grandes, como este que les mostré de la civilización helenística, que está dentro de toda la civilización grecorromana, página y página, como leer un libro especializado. Y en algún momento yo me hice el mismo propósito, que por supuesto no voy a cumplir, no voy a ni siquiera empezarlo, voy a estar bajo tierra mucho antes de leer, porque parece que en todos los seres humanos, los que leemos, por lo menos los que tenemos algunos intereses, en algún momento, en un grado mayor o menor, emerge esta ambición fáustica, desmesurada, imposible, ridícula y demente de leerlo todo, de abarcarlo todo y de tenerlo todo en estado presencial. Por eso que yo y tantos lectores, usted probablemente, releen, porque el mirar un libro que hemos leído hace años y saber que nos acordamos de solo una parte de él, a algunos de nosotros nos produce una sensación muy desagradable. Queremos tener en estado presencial todo lo que hemos leído, estudiado alguna vez, entonces lo leemos de nuevo. Y entonces lo leemos de nuevo. Y a veces uno lo lee por tercera y cuarta vez y son libros a veces de este volado, como me pasa con la decaída y decadencia del Imperio Romano de Gibbon, que ya llevo 3 lecturas y son 3 tomos de este gordo y se los he mostrado. Es una locura. No sé qué afán, qué mecanismo se despierta en algunas personas de abarcarlo todo, sabiendo perfectamente que no van a abarcar nada, literalmente. Un afán de llenarse la cabeza con más y más cosas, ¿a título de qué? ¿De qué va a servir eso? De nada, por supuesto. Todo lo contrario, va a ser un impedimento en muchos sentidos. Todo el tiempo que se invirtió en esa tarea enciclopédica y gargantuesca y que no llega a ninguna parte, se podía haber empleado quizá en algo más específico, más útil. Pero por eso les digo, es una forma de demencia, totalmente. Pero una demencia que no le hace daño a nadie. No olvidemos eso. Hay otras demencias que son mucho peores, demencias que se creen y que incluso se representan a sí mismas como benefactores de la humanidad y que terminan cometiendo crímenes. Esas demencias sí que son las de temer. La demencia de uno, la demencia del profesor y el loco, la demencia del lector que quiere leer toda la enciclopedia, la demencia del que se pone a escribir una enciclopedia, son demencias inofensivas. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. No olviden que mañana domingo estoy con Álvaro Salas. Vamos a hacer un programa sobre cine, hasta cierto punto, porque nos vamos siempre por la rama y siempre terminamos cayendo por el paraíso. No sé por qué será, ¿no? Y acompáñenos. Son entretenidos los programas con Álvaro. Le van a gustar. Y eso sería todo, estimados amigos. Entonces nos vemos mañana. Hola, 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 hola.